¿Me Pues escuchan, doctora quedamos Yareni? en espera, doctora Georgina. ¿Me escuchan, doctora Yareni? Doctora, ¿me escuchan? Yo no la escucho. Ok. Muy bien. Sí, sí la escuché, solo se corta un poquito, se corta un poquito. Ok, ahí me escuchan y Sí, ya estamos solo todos, ¿sí? se corta un poquito, doctora Georgina. ¿Qué Quizá por será? ahí cuestión de la red. Probablemente ahí estamos continuos. Ah, sí, sí. Ok, sí, doctora, me comentan que sí se escucha completo y estamos en línea completamente, entonces yo creo que podemos dar Ah, inicio. Muy bien. Bueno, pues agradezco a perfecto. todos. Muchas gracias, doctora Georgina Díaz Orozco. Gracias a usted. Bueno, pues muy buenas tardes. Como ya me hizo favor de presentar la doctora Yareni, soy Georgina Díaz Orozco, soy médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en ginecología y obstetricia por el Hospital General de Occidente y avalado obviamente por nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco. Y bueno, soy médico adscrito al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, de donde la doctora Laura Yareni es nuestra jefa de enseñanza. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema por sí polémico, difícil a veces de abordar. No podemos hablar de este tema en todos los auditorios ni con todo el tipo de personas. Es importante y me da mucho gusto, de acuerdo a lo que estuve viendo ahorita de las personas que se unieron al grupo, a la reunión, que son gente joven, y eso es la parte más importante que nosotros necesitamos tener. Primero, que conozcan los temas de actualidad, que estén bien informados, que tengan información veraz y oportuna, para de esa manera que ustedes, nosotros los jóvenes, fíjense nada más, me siento joven todavía, podamos ejercer las mujeres nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, yo tengo un diplomado en sexualidad humana y género por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y un diplomado también en colposcopía y patología del tracto genital inferior por la UVM. Total que la vida me ha llevado por un camino que siempre me ha gustado, que ha sido la atención a las mujeres y sobre todo a un rubro de un grupo etario que son los adolescentes. Y precisamente la interrupción legal del embarazo y este tema que nos compete el día de hoy, a este grupo etario es el grupo que se afecta y que son más vulnerables en este sentido. Bueno, algo muy importante que hay que mencionarlo y hay que hablar de números. Nosotros siempre tenemos que hablar de números cuando hablamos de cualquier tema en medicina. Y según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es una de las primeras 5 causas de muerte materna a nivel mundial. Esto, cuando nosotros hablamos a nivel mundial, a veces pareciera como que no nos impacta porque el mundo es muy grande y creemos que esas situaciones a nosotros no nos pueden alcanzar o no nos alcanzan, pero no, definitivamente aquí, parados en nuestro México y en Guadalajara, Jalisco, se estima que en México el 68.5% de las muertes maternas fueron a causa de abortos inseguros, lo cual ubica a esta situación del aborto como la tercera causa de muerte materna a nivel nacional. Imagínense nada más el impacto que representa a nuestras mujeres mexicanas y sobre todo a nosotros como parte de ese género. Bien, esta plática que estamos teniendo, esta reunión de manera virtual y ahora con esta nueva normalidad, prácticamente sería imposible haberla podido llevar a cabo hace 15 o 20 años. ¿Por qué?
porque obviamente las interrupciones legales de los embarazos estaban prácticamente prohibidas en México y en toda América Latina en general. Pero hubo una fecha muy importante para nosotras las mexicanas, que fue el mes de abril del 2007. ¿Por qué? Porque esa fecha marcó un parteaguas, que es un antes y un después, en el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? En ese abril del 2007 se llevó a cabo la aprobación de la ley que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque a partir de esta fecha, en la Ciudad de México, las mujeres tenemos el acceso a servicios de salud, primero, seguros, son gratuitos y lo más importante, son legales para poder llevar a cabo una interrupción legal del embarazo. Aquí algo que es muy importante hacer una diferencia y que lo tengan muy claro los jóvenes, las jóvenes en general, es que en la Ciudad de México le llamamos interrupción voluntaria del embarazo. Esa despenalización que se llevó a cabo en abril del 2007 fue precisamente la interrupción voluntaria del embarazo por cualquier causal. Ahorita vamos a hablar acerca de qué son las causales y por qué las mujeres pueden llegar a tener un acceso a una interrupción legal del embarazo en los diferentes estados. Pero esa despenalización de abril del 2007 se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Mujeres que por X motivo no pueden llevar a cabo o no quieren llevar a cabo esa gestación, a partir de ese año y hasta las 12 semanas de gestación, es muy importante mencionarlo, ellas tienen el acceso a poder llevar a cabo una interrupción completamente legal de ese embarazo. Bien, ¿qué pasa con el resto del país? Bueno, en el resto del país, en las otras 31 entidades federativas, el aborto puede ser legal en circunstancias específicas. Esas circunstancias específicas las han denominado las leyes lo que son causales específicas por estado. ¿Y qué sucede? No es lo mismo abortar en la Ciudad de México que llevar a cabo un aborto en el estado de Jalisco, en el estado de Querétaro, que es un estado muy restrictivo, que ahorita lo vamos a ver, o, por ejemplo, en el estado de Michoacán. En general, en el país existen 8 causales a lo largo y ancho de todo nuestro país, por las cuales se pueden acceder a una interrupción legal del embarazo sin ningún problema. En esta tabla es muy importante, a mí me gusta mucho porque es muy representativa, porque vienen las 32 entidades federativas del país y cuáles son esas causales legales por estado en las cuales las mujeres pueden acceder a llevar a cabo una interrupción legal del embarazo de manera prácticamente sin problemas y que están respaldadas por la ley. Ahí se pueden dar cuenta, están todos los estados y hay unos donde tienen una flecha color naranja donde se dice actualizado recientemente. Esas actualizaciones se llevaron a cabo en este último año, pero vámonos al estado de Jalisco, que es el estado donde nos tocó vivir, y cuáles son los causales por las cuales nuestras mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo. La primera, que es importante mencionarlo, y es lo que nos compete en este momento, es que en las 32 entidades federativas del país, en la causal violación es la única causal que es válida en todo lo largo y ancho del país, por las cuales las mujeres pueden acceder a este servicio, en todos, Ciudad de México y todos los estados de la República. Pero existen otras causales que también pueden aplicar en los diferentes estados. Por ejemplo, en Jalisco, como ya lo mencioné, la violación es una de las causales legales. El segundo es algo que se le llama un imprudencial o culposo. ¿A qué se refieren con imprudencial o culposo? A mí nunca me ha llegado a cuadrar la palabra culposo, porque para mí no es lo mismo que imprudencial. ¿Cómo puede ser que una mujer pueda acceder a una interrupción legal del embarazo cuando se llevó a cabo esta situación de manera imprudencial o culposa? Esto quiere decir que cuando la mujer realizó alguna actividad
que haya puesto en peligro el embarazo y su vida, y secundario a esto se pierda la gestación, no es motivo de penalización, no es motivo que la paciente vaya a la cárcel, a prisión y nada de eso. A eso se le llama imprudencial o culposo. La tercera causal legal en el estado de Jalisco es el peligro de muerte. Cuando las mujeres existen, generalmente, bueno, las mujeres en edad reproductiva, la mayoría son mujeres sanas, pero cuando tienen alguna situación de salud que el embarazo pueda poner en peligro de muerte a esta mujer, en este sentido, obviamente está permitida llevar a cabo una interrupción de esa gestación para salvaguardar la vida de la madre. Y el último es por grave daño a la salud. Se parece al anterior, pero es cuando la paciente ya está en una situación, por ejemplo, no sé, una paciente con un cáncer avanzado, con un cáncer de mama también avanzado, insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, que ya tengan una situación, un grave daño a la salud y que el embarazo pueda empeorar esa situación, también pueden acceder a la interrupción completamente legal de ese embarazo. A mí me llama mucho la atención el estado de Michoacán. Aquí no se puede ver exactamente, pero en el estado de Michoacán hay una causal que es muy importante y que a mí siempre me ha movido, que es por causas económicas graves. En el estado de Michoacán, y no alcanzo yo a ver aquí, pero creo que es en el estado de Tlaxcala, es donde la mujer puede solicitar esa interrupción porque materialmente ella ya no puede solventar ese embarazo ni llevar a cabo la manutención de ese nuevo ser en su familia. Ella puede accederlo sin ningún problema. Que bueno, eso en muchas de las ocasiones yo pienso que debería de ser aceptado en todas las entidades federativas, pero como les menciono, pues obviamente cada estado también tiene autonomía y cada estado tiene sus propias leyes, tiene sus códigos penales y bueno, pues esto se va adaptando a las diferentes situaciones de los estados. Por ejemplo, yo les mencionaba, no es lo mismo abortar o llevar a cabo un aborto en la Ciudad de México que en el estado de Querétaro. Si ustedes ven ahí el estado de Querétaro, exclusales, que es la violación que está permitido en todo el país y la segunda, imprudencial o culposo. De ahí en más, las mujeres absolutamente no tienen derecho ni pueden acceder a este tipo de servicios. Lo que ya mencionábamos, la causal violación, esto es cuando ese embarazo es producto de violencia sexual, es considerada en todo el país como una razón permitida para acceder al aborto legal. Es muy importante que estos temas y las normativas que rigen este tipo de situaciones en el país se den a conocer, porque desgraciadamente muchas de las mujeres no saben de estas situaciones, no saben sus derechos sexuales y reproductivos, y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente entre el temor, la angustia, la presión social, la presión familiar, incluso la presión también del sistema de salud, ellas se tienen que condenar a cargar con ese embarazo y llevarlo a término, como si hubiera sido producto de un embarazo completamente consensuado y deseado. Entonces, esto es muy importante que ustedes como jóvenes lo conozcan, sepan perfectamente de los derechos y sobre todo que nos ayuden a difundirlo. Existe un grupo muy importante en el país que se llama GIRE. GIRE quiere decir Grupo de Información en Reproducción Elegida. Y estas cifras que yo les mencionaba que nosotros tenemos que ver de manera global cuál es la situación en el país, hizo una investigación durante un lapso de 7 años en todo el país, en todo México, y encontraron que en todas las procuradurías, tanto de la República en la Ciudad de México como en todas las procuradurías generales de los estados, en 7 años recibieron 70,630 denuncias por violación, por violencia sexual. Obviamente en esas fechas ya estaban estas normas y estas leyes aprobadas, pero ¿cuántos procedimientos creen que se realizaron a lo largo y ancho del país? De esas 70,630 denuncias,
solamente se realizaron 61 procedimientos, 61 interrupciones legales del embarazo. Ahí pueden darse cuenta qué pasó con todas esas mujeres que también fueron embarazadas producto de una violación, pero nunca llegaron a interrumpir ese embarazo que podía ser de manera completamente legal y sin problemas. ¿Qué pasó? Lo que mencionábamos, primero el miedo, la angustia, el temor, la presión social, la presión familiar y otras tantas cosas. La dificultad que a veces tienen las mujeres para acceder a los servicios de salud, tanto gratuitos, que sean confidenciales y que no vayan a revictimizarla, es muy difícil en nuestro país. Desgraciadamente, a las personas que nos dedicamos a esta situación, a la ginecología obstetricia y que estamos enfocados en este tipo de temas, es muy difícil, primero, encontrar aliados y segunda, que les guste caminar, porque no es un camino fácil, no es un camino fácil para quienes estamos en esta área, encontrar aliados que les guste y que aguanten la presión social, porque nosotros como profesionales de la salud también tenemos un estigma que cargar junto con esas pacientes. ¿Qué implicaciones, si ustedes lo saben como jóvenes, pónganse por un momento a pensar que ustedes estuvieran en los zapatos de esa víctima de violencia sexual? ¿Por qué? Porque generalmente cualquier mujer podemos ser víctima de esta situación de una violencia sexual, pero si a eso le agregamos que eres un adolescente, obviamente va a tener implicaciones tanto en la salud, psicosociales, porque afecta todo tu entorno. Obviamente vas a estar destinado a un rezago educativo. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder continuar con los estudios como en términos normales. Vas a caer en una desigualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente a menor preparación académica vas a caer a tener empleos mal remunerados. Obviamente vas a caer a la necesidad de los famosos apoyos gubernamentales y algo que es muy importante y que no debemos dejar de lado es que puede ser presa fácil de una muerte prematura, tanto la madre como el recién nacido si llegan a término. Entonces el embarazo adolescente siempre ha sido un problema, sigue siendo un problema de salud pública en México y que obviamente a estas mujeres desgraciadamente las mete inexorablemente en un círculo de la pobreza. ¿A qué le llamamos círculo de la pobreza? Falta de educación, falta de estudios académicos avanzados, llegan a una desigualdad y empleos mal remunerados y obviamente es un círculo vicioso que se va repitiendo eternamente. Hay una situación que a nosotros como profesionales nos preocupa. ¿Por qué? Porque así como estas leyes no se difunden de manera masiva, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México y pues en el mundo en general, también existe una desinformación y una falta de conocimiento por parte de las autoridades en materia de salud. Urge que las autoridades de salud tengan ese conocimiento en cuestión de la normativa que está actualmente vigente en materia de las interrupciones legales del embarazo por violencia sexual. ¿Para qué necesitamos que tengan ese conocimiento? Pues obviamente para garantizar los derechos humanos a las mujeres, que mujeres que tengan esa situación, el Estado de Derecho, el Estado, el gobierno, pues en general, tiene la obligación de salvaguardar muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, como cuáles, como el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la integridad personal, a la igualdad, a la no discriminación y algo aquí muy importante, una vida libre de violencia, que actualmente vemos que los índices de violencia van en incremento, pero de manera alarmante. Entonces, nosotros necesitamos y por eso hacemos este tipo de pláticas. Me dio mucho gusto ver a tanta gente joven interesada y yo les voy a pedir que difundan la información, por favor. Aquí no sé si ustedes alcancen a ver, pero algo que es muy importante, los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes
Han existido desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente es lo que yo les comentaba, no están difundidos y no les llegan a esos niños, a esos jovencitos en la primaria y secundaria para que ellos puedan empoderarse y ejercer esos derechos sexuales y reproductivos. Esta situación, todo este tipo de normativa, si ustedes lo pueden ver ahí, está el derecho a los cuales tiene acceso nuestros adolescentes y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está asentado. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, el derecho a ejercer y a disfrutar plenamente nuestra sexualidad, a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Entonces aquí vienen, son 12 los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes que si tienen oportunidad, búsquenlos en internet y échenles una leidita y verán que la verdad no existe mejor país en teoría, en la teoría y en la constitución política que los Estados Unidos mexicanos. Eso es en el papel, pero el problema es llevarlo a la práctica. Aquí les estaba mencionando qué es lo que a nosotros como médicos y a nuestras pacientes nos respalda para poder llevar a cabo esta situación de la interrupción legal de los embarazos. Bueno, pues partimos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahí nos marca la normatividad para la prestación de estos servicios de salud sexual y reproductiva. Si nosotros fuéramos muy inteligentes, todos los mexicanos, y leyéramos nuestra Constitución Política, podríamos hacer ejercicio de muchos de los derechos que generalmente no los llevamos a cabo. Y para el fin que hoy nos compete, tanto el artículo 1 como el artículo 4, ahí se engloban prácticamente todo lo que nosotros tendríamos que saber. En el artículo 1 se estipula el principio pro persona, donde las leyes se deben interpretar favoreciendo en todo momento a las personas y otorgándoles la protección más amplia. Todas las personas para la Constitución somos iguales ante la ley y está prohibida la discriminación por origen étnico, edad, sexo y género, entre otros. Entonces aquí no es de que si somos menores de edad, que si somos mayores, nuestro color de piel, nuestra orientación sexual, nada nos hace diferentes ante la Constitución Política. Y el artículo 4, por su parte, menciona algo muy importante, donde dice que todas las personas somos libres para decidir el número y el espaciamiento de los hijos. Ahí, con estos dos artículos, nos dijeron todo. Pero obviamente siempre existen recovecos en la ley y que la gente que está en contra de este tipo de temas y de este tipo de derechos sexuales y reproductivos siempre van a tratar de abogar por darnos abajo con nuestros derechos, pero obviamente con estos dos artículos que nosotros lleváramos a cabo bien y que nos respaldáramos en ellos, estaríamos del otro lado. Entre estas disposiciones que encontramos en estos dos artículos, encontramos garantizados los derechos humanos que están íntimamente relacionados con la prestación de los servicios de aborto. En esos dos artículos se resume el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la autonomía y a la intimidad, a la información, a una vida libre de violencia y el derecho a tener una vida libre de tratos inhumanos, crueles o degradantes. Por eso les comento que yo siempre les digo que la información da poder. El estudiar, el leer, te da poder. Entonces ustedes como jóvenes tienen que saber perfectamente lo que tienen derecho para que puedan ejercerlo con todo conocimiento de causa. Pero ¿qué pasa? Como yo les mencionaba, en esos dos artículos de la Constitución, el 1 y el 4, se engloba todo, pero tuvieron que hacer otros apartados dentro de la misma Constitución y dentro de la misma normatividad del país, que hay algo que se llama la Ley General de Víctimas. No tendría por qué existir esa Ley General de Víctimas porque no tendríamos por qué estar victimizadas las mujeres en nuestro país. Pero bueno, desgraciadamente así sucede en este país y en muchos otros, me imagino, y por eso existe, esa es la razón de ser de esta ley. Y tiene dos artículos importantes la Ley General de Víctimas, que es el artículo 29, que menciona que es obligación de todas las instancias públicas de salud dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran.
con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad. Esta Ley General de Víctimas aquí nos atañe a las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas a lo largo y ancho del país tenemos la obligación, o tiene la obligación del gobierno, de tener sitios específicos para llevar a cabo este tipo de temas y brindar ese servicio a las mujeres que lo soliciten. Y en el artículo 30, por su parte, nos menciona que los servicios de emergencia médica consisten, entre otros, en la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por la ley, con respeto irrestricto de la voluntad de la víctima de violación. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjense qué importante cómo lo mencionan y lo tuvieron que poner como una emergencia, porque ¿qué es lo que pasa y con lo que yo me he encontrado durante todo el tiempo que he trabajado en este tema? Que las pacientes llegan, al hospital y obviamente llegan a veces con embarazos avanzados, embarazos de 16, 18, hasta 26 semanas de gestación. ¿Y qué es lo que pasa con ellas? O sea, cuando nosotros les preguntamos por qué llegaron a esas instancias, a esa edad gestacional tan avanzada, es ¿por qué? Porque nosotros, las mismas instancias públicas, se han encargado de ponerles trabas y trabas a estas pacientes. Una, las revictimizan. Dos, las culpan. Tres, generan un estigma hacia ellas. Las discriminan, las persuaden de que dejen de lado la situación de querer interrumpir un embarazo, y ese es el motivo y muchos otros motivos más por las cuales las pacientes dejan avanzar los embarazos a edades que realmente ahora sí ponen en peligro su vida, llevar a cabo una interrupción legal del embarazo. Algo que quiero dejar muy en claro: a menor edad gestacional, que llevemos a cabo una interrupción del embarazo, obviamente son muchos menos los riesgos que la paciente corre. A mayor edad gestacional, los riesgos aumentan. Por eso, en esa Ley General de Víctimas, en el artículo 30, lo considera la interrupción legal del embarazo una situación y un servicio de emergencia. Cuando la paciente llega al hospital, no tenemos por qué andarle haciendo al encobijado. Atiéndela, y si tú, como servidor público, como médico, eres algo que se llama, que a ustedes también quiero mencionarles, que es la objeción de conciencia. El objetor de conciencia solamente aplica para el médico y la enfermera, que si dicen, ok, yo por mis creencias religiosas, por mi situación espiritual, no me permite cumplir esa ley, también la ley me da el permiso de que yo me pueda retirar de esa situación, pero no me exime de que le dé a mi paciente información veraz, oportuna, y canalizarla de manera urgente, como dice la ley, con quien sí pueda ayudarle a resolver el problema en el menor tiempo posible. Entonces, son emergencias y todas las instituciones de salud públicas tienen la obligación de atender este tipo de pacientes. Y por si no fuera poco, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas, existe una norma específica, que esa es muy importante que todo el mundo la tengamos muy presente, que es la norma oficial mexicana 046. ¿A qué se refiere con esa norma oficial mexicana? Ella tiene como objetivo establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se le proporciona a las usuarias de los servicios de salud en general, pero particularmente a quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación al Ministerio Público de estos casos. Cuando llega una paciente al hospital y pide o solicita una interrupción legal del embarazo, primero nosotros tenemos que preguntar cuál es la causa del deseo de esa interrupción. Si su deseo aplica a nuestra normativa estatal, obviamente nosotros debemos de llevarla a cabo. En el caso de la norma oficial mexicana 046, aplica exclusivamente a las pacientes que el embarazo es producto de una violación. ¿Y cómo deben de solicitar esas mujeres esa interrupción legal del embarazo? Pues deben de solicitarlo
precisamente por causal violación, pero algo muy importante es mediante un escrito de redacción libre, donde van a ellas a poner ese prefijo en todas las cartas que dice bajo protesta de decir verdad de que este embarazo es producto de una violación. Ustedes me podrán decir, bueno, pero tiene que hacer una denuncia al Ministerio Público, tiene que abrirse una carpeta de investigación. No. En el estado de Jalisco y en todo el país, obviamente, solamente con el principio de buena fe, las pacientes pueden aludir a que fueron víctimas de una violación y eso es más que suficiente con ese escrito para que nosotros llevemos a cabo esa interrupción del embarazo. Probablemente ustedes me dirán que puede prestarse a malas interpretaciones, a muchas mentiras, a muchas situaciones, pero ¿saben una cosa? Nosotros los médicos y las enfermeras o quienes estamos en este tipo de servicios, somos médicos, no somos Ministerio Público, porque a veces mucho a los médicos nos encanta hacerla de Ministerio Público y nos metemos en embrollos que no son nuestra competencia y obviamente podemos negarle o entorpecerle un servicio a una paciente que realmente lo necesita. Y en el tiempo que yo he estado en estas situaciones, no regresan las pacientes porque créanme que una interrupción del embarazo a la edad gestacional que sea, no es nada agradable. Y no es como que estén aborte y aborte las pacientes y siempre aludiendo a la misma circunstancia, sería demasiado raro. Entonces, en esta norma oficial mexicana, las pacientes solicitan este servicio bajo esa carta, bajo protesta de decir verdad, y nosotros inmediatamente procedemos a realizar lo que se tenga que hacer. Y obviamente las instituciones de salud, nosotros como organismos públicos, tenemos la obligación de dar aviso al Ministerio Público que vamos a hacer una interrupción legal del embarazo por causal violación. Pero aquí algo que es muy importante, la paciente dice, yo no quiero demandar, yo no quiero, no, ok, ella está en su derecho, pero nosotros como institución pública tenemos que dar aviso de esa situación. Y es muy importante hacer la diferencia entre una cosa es dar aviso y otra cosa es una denuncia. Entonces, la norma oficial mexicana nada más nos solicita que demos aviso, pero aviso no es lo mismo que denuncia. Bien, cuando les mencionaba yo que las interrupciones legales del embarazo pues nos puede suceder a cualquier mujer en toda nuestra vida reproductiva, bueno, pues es una realidad. Quienes más han estado, quienes más se ven afectadas por este tipo de situaciones de violencias sexuales es el grupo etario entre los 10 y 19 años de edad. Y para ellas también existe una normativa oficial mexicana que es la norma 047, que es específica para ese grupo etario de 10 a 19 años de edad. ¿Por qué? Porque yo lo llamaría de 10 a 18 años porque hasta esa edad son menores de edad. Y la ley tiene que salvaguardar que se hagan cumplir sus derechos sexuales y reproductivos y se les brinde la atención médica de manera completa. Existen 4 principios básicos fundamentales para la atención de estos pacientes de ese grupo de 10 a 19 años. No deben de ser discriminados. Hay algo muy importante que es el interés superior de los menores que ahorita les voy a explicar, el reconocimiento de sus capacidades evolutivas y el derecho a ser escuchado. El interés superior de los menores es algo que en mi caso ya hemos tenido que hacer uso de ese recurso legal porque las pacientes arriba de 12 años, o sea, de 12 años en adelante, si ellas fueron víctimas de una violación y producto de esa violación hay un embarazo y ellas deciden interrumpirlo, no necesitan la autorización ni de mamá, ni de papá, ni de tutor para poder llevar a cabo el procedimiento a partir de los 12 años. Y cuando los padres están en desacuerdo con esa menor y ellos quieren que la menor lleve a cabo el embarazo, nosotros podemos aludir completamente y poner en el expediente y afianzarnos de ese recurso legal que es el interés superior de los menores. ¿Por qué? Porque ahí se está salvaguardando y se están protegiendo los derechos sexuales, reproductivos y constitucionales de ese menor. Entonces es muy importante que aunque sean menores de edad, o sea, una cosa es que sea menor y que sea tu hijo, pero no puedes pasar por encima de las leyes, aunque sea sus padres. Eso es muy importante
Y es fuerte decirlo, es fuerte escucharlo, pero créanme que a veces es más fuerte llevarlo a cabo. Bien, cuando nosotros ya tenemos en la parte ya médica a las pacientes que decidieron o que están solicitando la interrupción legal del embarazo, existe algo que es muy importante, que es la consejería para mujeres en situación de aborto. Aquí se maneja situación de aborto, ¿por qué? Porque es un abanico muy importante que se abre en este tema. ¿Y qué es la consejería? Bueno, la consejería no son consejos, o sea, está mal el término, pero es la técnica de comunicación por la cual acercas la información a la persona sobre sus derechos y su condición para que esta paciente tome las decisiones voluntarias, pero sobre todo informadas. Es muy importante que en los servicios de interrupciones legales o que estamos con adolescentes, la gente que esté ahí sea gente con cierto perfil, con ciertas características, tanto de preparación académica, tanto de manejo de emociones, que sepa, que tenga rapport con esas adolescentes. ¿Por qué? Porque créanme que llegan en situaciones muy complicadas y si aparte nosotros vamos a poner a las personas que son más espirituales, más católicos, recalcitrantes, pues obviamente vamos a hacer que no fluya la información de manera correcta, ni veraz, ni oportuna. Entonces deben de ser personas imparciales, con todo el conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque es a partir de la información veraz y oportuna que esa paciente va a decidir qué va a hacer con esa situación, si se interrumpe el embarazo, si lleva adelante el embarazo, pero es a partir de la información, no de nuestras creencias, no de nuestros introyectos. Eso nosotros lo tenemos que dejar en casa. Algunas de las técnicas de consejería mencionan que la escucha activa, podemos parafrasear con la paciente, formular preguntas significativas, identificar los sentimientos que tenga la paciente y brindar la información, así como se los mencioné, útil, veraz y objetiva. Al final de toda esta consejería y de acercar esta información a la paciente, hay que resumir, hay que concretar la información y consensuar con la paciente qué planes tiene y ahora sí preguntarle qué vas a hacer. Siempre apoyándola, siempre con empatía, porque obviamente pues también compartimos el género y hay que ser empáticos antes que cualquier cosa. Cuando la paciente dentro de esa consejería ya decidió que sí, se va a interrumpir el embarazo, bueno, pues entonces aquí ya entramos en la parte técnica médica, donde vamos a hacer una evaluación clínica y vamos a ver qué es lo que hay con la paciente. Primero, pues la valoración y confirmación de la edad gestacional. Yo les mencionaba que puede ir desde las 5 o 6 semanas de gestación hasta las 26 semanas de gestación. ¿Por qué? Algo que nosotros hemos estado pugnando en diferentes foros es porque exista un límite de edad gestacional para esa interrupción legal del embarazo, como en la Ciudad de México, que es la voluntaria, pero te dice hasta las 12 semanas. Si tú llegas a la Ciudad de México con 13 semanas de gestación, aunque tú quieras interrumpirlo, ya no lo vas a poder interrumpir porque la ley es muy clara. Pero en el caso de violación, nosotros nos hemos encontrado con embarazos muy grandes, muy complicada la situación. ¿Por qué? Porque ya entramos ahí en mucho conflicto con ese producto, con pediatría, ¿qué vamos a hacer? Y son discusiones técnicas muy complicadas para nosotros. Pero bueno, cuando la paciente ya lo decide, hay que corroborar el embarazo y muy importante es determinar la edad gestacional de ese embarazo para saber cómo vamos a proceder para la interrupción. Muy importante es descartar que no sea un embarazo ectópico, porque si no sería una catástrofe si llevamos a cabo las maniobras con una implantación ectópica. Hacemos una evaluación clínica, un examen pélvico, y aquí vuelve a aparecer lo que yo les mencionaba, la carta escrita de buena fe. Toda paciente que va a hacer una interrupción legal del embarazo por violación, por violencia sexual, no puede ingresar si no tiene esa carta escrita donde manifieste la situación que la lleva ahí y que es producto de violencia sexual. Importantísimo también el consentimiento informado, porque como cualquier procedimiento tiene sus riesgos, y ya mencioné que a mayor edad gestacional,
mayor es el riesgo de complicaciones durante los procedimientos. Y bueno, pues por finalmente la elección del método para hacer la evacuación endouterina, para ver cómo vamos a llevar a cabo la expulsión de ese producto. Existen dos métodos seguros recomendados por la Organización Mundial de la Salud para hacer las evacuaciones endouterinas y son elegidos ¿por qué? Por sus altas tasas de eficacia. Existen dos formas. Una, con medicamentos, un régimen con medicamentos, y otra con aspiración manual endouterina que nosotros le llamamos AMEU. Cuando son con medicamentos, se menciona que tienen una tasa de eficacia entre el 95 y el 98%, usando un régimen combinado. Yo sé que ustedes me van a decir que en internet ahí viene las dosis del misoprostol, cuántas veces, y así nos llegan las pacientes también a veces que ya manipularon, ya tomaron medicamento, pero resulta que no les funcionó y pues llegan asustadas. Existe ese régimen combinado que tiene esa altísima eficacia para que se evacúe completamente el útero y sin complicaciones. Generalmente nunca hemos tenido una complicación, que es el régimen combinado de mifepristona y misoprostol. Utilizado de manera combinada tiene una eficacia altísima. Nosotros damos la mifepristona un día, 200 miligramos de mifepristona, y posterior a eso nos vamos 24 horas después con el régimen de misoprostol, cada 4, cada 6 horas, dependiendo de la edad gestacional, de acuerdo como lo marcan las guías de actualización clínica, hasta la expulsión de los productos de la concepción. Generalmente nosotros cuando hacemos evacuaciones con medicamentos que son menores a 12 semanas de gestación, lo podemos hacer de manera ambulatoria. O sea que las pacientes les damos los medicamentos, les explicamos perfectamente cómo con receta en mano y todo, damos medicamento para el dolor porque obviamente pues es doloroso, y posterior a eso les damos signos de alarma. También existe un consentimiento informado específico para este tipo de régimen ambulatorio, y normalmente la citamos 10 días posteriores a la visita inicial cuando iniciamos el procedimiento para nosotros corroborar que se haya evacuado completamente el útero y que no exista datos de alarma ni mucho menos. Entonces, con medicamentos antes de las 12 semanas lo podemos hacer de manera ambulatoria y posterior a las 12 semanas también lo podemos hacer intrahospitalario, pero es importante porque, como les menciono, a mayor edad gestacional el riesgo es mayor y por eso preferimos tenerlas ahí hospitalizadas y vigilándolas. Cuando utilizamos aquí lo que les digo, el régimen con misoprostol, el índice de eficacia baja hasta el 85%. Entonces, obviamente, pacientes que lo hacen solo con misoprostol también tenemos buen índice de efectividad, pero baja mucho considerablemente cuando lo utilizamos combinado con mifepristona. La segunda opción que nosotros tenemos es la aspiración manual endouterina, que esta obviamente tiene una eficacia de hasta un 98%. La aspiración manual endouterina, bueno, pues es una cánula específica que nosotros tenemos con una jeringa y cánulas de diferente grosor que utilizamos de acuerdo a la edad gestacional de la paciente para poder hacer la evacuación. Generalmente esto se puede hacer en las clínicas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que son las clínicas para interrupción voluntaria del embarazo, se hace de manera ambulatoria y se hace con bloqueo paracervical. Se bloquea el cuello de la matriz, introducimos las cánulas, hacemos la aspiración y se acabó el problema. O también lo podemos hacer con bloqueos peridurales en la espalda, subdurales, para que la paciente esté más cómoda, que no tenga mayor molestia. Las aspiraciones manuales endouterinas prácticamente tienen un riesgo de infección, unas tasas de infección bajísimas que se mencionan del 0.01 al 2.44% de infección. Pero a pesar de que es tan bajo su índice de sus tasas de infección, siempre las normas nos marcan regímenes de antibióticos, de profilaxis antibiótica para completamente abatir ese riesgo de infección. Y existen tres regímenes recomendados, que es la doxiciclina, acitromicina o metronidazol. Cualquiera de estos tres nosotros los damos antes del procedimiento, 30 minutos antes de entrar al procedimiento de la aspiración, y es más que suficiente para poder cubrir perfectamente en cuestión de profilaxis antibiótica.
Generalmente después del procedimiento las pacientes no tienen dolor, pero tenemos la precaución de darles analgésicos no esteroideos en el postquirúrgico para manejo del dolor y que estén tranquilas. Bien, en la maternidad donde yo trabajo, nosotros hemos tenido este servicio desde hace mucho tiempo, pero lo hemos reforzado este trabajo desde aproximadamente hace un año, 6 meses, de manera supervisada, y hemos tenido grandes avances porque tenemos una asociación que nos apoya, que nos ha dado capacitaciones muy importantes. Es una asociación internacional que se llama IPASCAM, que es, IPAS no tiene significado, pero es Centroamérica y México. Ellos están desde Canadá hasta prácticamente la Patagonia, y obviamente nosotros formamos parte de ese grupo de mentores capacitados por IPAS. Hemos tenido este trabajo durante año y medio, supervisados, vigilados y con consejos y capacitaciones continuas, y nos ha ido bien. Nosotros en el hospital, por ejemplo, aquí yo puse fortalezas y debilidades. Grandes nuestras fortalezas en el hospital es el personal médico con el que contamos. Todos los médicos que están en la maternidad son gente perfectamente capacitada, con unos estándares de calidad muy altos, que saben lo que están haciendo, con un gran sentido del compromiso ante este tema tan sensible. Tenemos disposición de aprender nuevas técnicas, tanto médicos como enfermeras, porque ellas son nuestras grandes aliadas, y la empatía con las pacientes. Generalmente las pacientes que hemos tenido ahí, que son bastantes ya en la unidad, se van satisfechas, se van tranquilas, pero sobre todo se van cobijadas por la capacidad de nuestros médicos, la empatía que tienen nuestras enfermeras, y pues obviamente en este tema tan sensible y en ese trance tan difícil que van a pasar ellas, pues ellas se sienten protegidas por nosotros. Y obviamente el apoyo de nuestros directivos, que desde que empezó esta situación con las capacitaciones de IPAS, pues hemos tenido un apoyo bien importante, a lo cual yo en lo personal se los agradezco. Y bueno, pues entonces hemos seguido trabajando. Algunas de nuestras debilidades que hemos visto, pues obviamente que el presupuesto, ustedes saben que no nomás es Jalisco, es en todo el país, los dineros siempre faltan, y obviamente los medicamentos son difíciles, son caros, y pues obviamente el presupuesto para medicamentos a veces es un poquito complicado, y algo que hemos ido tratando de cambiar es la objeción de conciencia, lo que yo les mencionaba. Quienes no quieren o no pueden hacer el procedimiento, pues obviamente ahora ya hemos tenido más aliados, y obviamente hemos tenido más gente que se ha tratado de involucrar en esta situación, y pues ya los objetores son menos cada vez. Hemos tenido muchos avances estadísticos en la unidad. Estadística también es un punto que nos ayuda muchísimo para un buen registro de toda la información. Hemos tenido muy buen desempeño, y actualmente estoy trabajando en un manual operativo que tenemos que tenerlo de aquí a agosto. ¿Por qué? Porque si nos va bien y si seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta el día de hoy, nosotros estamos catapultados para que nos den la graduación de la unidad. ¿Qué quiere decir esta graduación de la unidad? Quiere decir que somos una unidad 100% capaz, 100% sustentable, y que obviamente nos podemos colgar esa estrellita, ahora sí que en la bata, de tener servicios de calidad para las pacientes. Y si todo esto se sucede de manera correcta y lo hacemos bien, pues obviamente en lo posterior podremos convertirnos en una unidad capacitadora en estas interrupciones legales del embarazo. Próximamente tendremos una visita de la ciudad de Querétaro, de un hospital grandísimo, que obviamente no por ser tan grande, nosotros nos imaginábamos que pues éramos chiquitos y nos faltaban cosas y todo, y no, resulta que estas personas que nos capacitan y que nos ven, nos mencionan que incluso nosotros hemos trabajado mucho mejor que ellos y que pueden aprender de nosotros, y pues obviamente eso para mí es una satisfacción muy grande. Y bueno, pues esto es todo, es un tema muy amplio, es un tema difícil, pero créanme que da satisfacciones muy importantes en la práctica clínica. Entonces, bueno, pues yo me encuentro ahí en la maternidad López Mateos, ahí estoy.
siempre trabajando. Ahorita, bueno, pues estamos acá guardaditos, pero siempre estamos dispuestos a prestar un servicio de calidad a nuestras pacientes. Y bueno, pues yo nada más tengo que agradecerles el día de hoy por su atención y por haber estado conectados con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctora. Una excelente presentación, muy clara y objetiva. Entonces pasamos a las dudas y preguntas que tengan nuestros participantes para proceder a leerlas. Sí, Cristian. Michelle. Bien, aquí tengo una pregunta de Rosa Guadalupe Castellanos Vega, me decía, ¿a qué se refieren con despenalización? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, bueno, lo que mencionaba yo que en el año 2007, obviamente antes del 2007, cualquier interrupción del embarazo, o sea, practicarte un aborto así en términos literales, pues obviamente si te complicabas, si alguien se daba cuenta y ahora sí que les ponía el dedo, pues obviamente eso era penalizado, o sea, era prisión durante, creo que mínimo eran 5 años en ese entonces. Entonces, al despenalizarlo, obviamente, pues es precisamente, su palabra lo dice, quitar esa pena, y en la Ciudad de México, a partir del 2007, las mujeres pueden acceder a interrumpir el embarazo por la causa que ustedes quieran sin tener situaciones o problemas legales. A eso se refiere la despenalización. Me dice, aquí está Ana Fabiola, gracias, dice, para llevar a cabo un aborto voluntario en Ciudad de México, ¿la persona tiene que residir en ese estado? No, Fabiola, fíjate bien. Por ejemplo, pacientes de aquí de la ciudad de Guadalajara que desean una interrupción voluntaria del embarazo, pero que obviamente viven aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México existen 13 clínicas gratuitas de la Secretaría de Salud por las cuales tú puedes acceder a una interrupción voluntaria del embarazo de manera foránea, o sea, no hay ningún problema que tú no vivas allá. La única diferencia que existe entre ser de la Ciudad de México y venir y ser foránea es en el método de la evacuación endouterina. Las pacientes foráneas, a todas les hacen AMEU, la aspiración manual endouterina. ¿Por qué? Porque como el procedimiento se concluye en ese momento, se están 2-3 horas en vigilancia, si ya no hay ningún problema, no hay sangrados, no hay nada, la paciente puede regresar a su estado de origen sin ningún problema. A diferencia de que cuando con medicamentos damos la dosis de mifepristona el primer día y 24 horas posteriores empezamos con el régimen de misoprostol hasta la evacuación del útero. Entonces ahí les lleva mayor tiempo. Les puede llevar 2 hasta 3 días de evacuación del útero y pues obviamente las pacientes que viven en Ciudad de México o zona metropolitana no hay ningún problema, pero las que son foráneas no. Entonces por eso ellos eligen el AMEU para las pacientes foráneas. Dice Katia Sánchez, ¿se puede considerar embarazo por violación cuando la mujer se encuentra casada y es forzada? Sí, es forzada a tener relaciones sexuales, sí. Ya tuvimos un caso de una paciente legalmente casada con su pareja y todo, llegó solicitando una interrupción legal del embarazo precisamente por violación, y cuando hicimos el interrogatorio, ella comentaba que fue su propia pareja, o sea, fue su propio esposo. Entonces, sí se puede, o sea, sí es considerado definitivamente violación. Otra pregunta, dice, ¿se requiere un acta de Ministerio Público para que se realice un aborto por causa de, no, por causa de violación sexual? No. Acuérdense que yo mencioné que el único requisito que nosotros necesitamos para hacer la interrupción legal del embarazo por causal violación es que la paciente haga su carta bajo protesta de decir, verdad, yo fulana de tal, manifiesto que este embarazo es producto de violación y solicito que se me haga una interrupción legal del embarazo. No necesitan abrir carpeta de investigación ni hacer una denuncia penal. Dice Yasmín López, si la paciente es menor de edad, ¿se necesita forzosamente un adulto responsable para que se realice el aborto? No. Sí es prudente que vaya acompañado de un adulto, pero también hemos tenido esos casos. Le digo que, pues obviamente en estas situaciones vemos de todo. En este caso, la paciente tenía 12 años, la mamá no quería que se interrumpiera el embarazo por ningún motivo, y la tía, hermana de la mamá,
fue la que apoyó a la niña. Esta tía la llevó y obviamente ella fue nada más como acompañante, porque como la niña tenía 12 años o un poquito más, apelamos a lo que ya les había mencionado, que es el interés superior de las y los menores. Entonces, obviamente, se pudo realizar el procedimiento y posteriormente ya cuando platicaron con la mamá, pues obviamente la mamá quedó tranquila, pero nosotros siempre apegados a derecho. Preguntan aquí, ¿cómo aplica la objeción de conciencia de parte del personal de salud? Bien fácil. La objeción de conciencia es obviamente cuando aplica además para médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque finalmente son los que vamos a llevar a cabo el procedimiento. ¿Cómo aplica? Si yo, por mis creencias religiosas, por mis creencias espirituales, por mis principios morales, no estoy de acuerdo, ni quiero participar, la ley también a nosotros nos protege en ese sentido. Podemos no participar y poner en el expediente fulanito de tal, soy objetor de conciencia y se acabó. Nada más que la objeción de conciencia, como les mencionaba, no los exime de dar la información veraz y oportuna y canalizarla con quien sí le pueda resolver el problema a la paciente. Dice, ¿alguien puede presentarse a abortar por segunda y tercera vez y seguírsele realizando el procedimiento? Dice, o sea que el personal médico deja fuera los derechos del producto o en esa semana los productos todavía no tienen derecho. Muy buena pregunta, Elizabeth Negrete. Efectivamente, no hemos tenido los casos porque les digo que el hecho de someterte a una interrupción de un embarazo, ya sea con medicamentos o con una aspiración manual endouterina, no es nada agradable. Absolutamente nada agradable. No se han presentado por segundas y terceras veces. En la Ciudad de México esa pregunta nosotros las hicimos también porque tuvimos la fortuna de conocer al doctor Patricio, un doctor, fíjense, curiosamente, el que inició las clínicas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México es un venezolano simpático, agradable, muy capaz el hombre. Y obviamente le preguntamos, oiga doctor, en 13 años que ustedes tienen en este tipo de clínicas, ¿no es común que lleguen las pacientes por segunda, por tercera vez? Pues que al cabo es voluntario. Me dijo, no. Dice, tenemos una tasa de 1 de cada 100 pacientes han regresado a hacerse una interrupción voluntaria del embarazo por segunda ocasión. Y curiosamente, otro dato bien importante, nosotros pensaríamos en sus estadísticas que también las adolescentes serían las que regresan por una segunda o hasta una tercera vuelta para este tipo de situaciones y no. Las estadísticas mencionan que en esas clínicas quienes han regresado a hacerse una interrupción son mujeres mayores de 25 años. Entonces, bueno, sus razones tendrán, pero bueno, no es una situación así. Y en torno a lo que mencionan ahí, la última parte de la pregunta de que si los productos no tienen derecho, aquí la ley contempla al producto cuando nace, ahí es objetor y es merecedor de los derechos. Antes, obviamente, no tiene derechos y obviamente la paciente, por ser lo que les mencionábamos en el artículo primero, ¿cómo le llaman? La situación pro persona. Entonces, aquí a quien es la autonomía completamente es de la madre. Dice, ¿qué pasa con las pacientes que no saben leer, escribir o leer con respecto a la carta escrita? Bueno, en este caso, aquí otra persona la puede redactar y se pone la huella digital como en todas las pacientes, en los expedientes clínicos. Eso es muy común, que las pacientes no sepan leer ni escribir. Tú redactas lo que la paciente te va dictando y ellos ponen la huella digital para que pueda fungir completamente el procedimiento. Keila dice, si es por violación, ¿no hay límite de semanas de gestación para realizar el procedimiento? No. Ya lo mencioné también en la plática, desgraciadamente no existe un límite de edad gestacional y a nosotros nos ponen serias dificultades técnicas como ginecólogos porque pues no somos seres sin sentimientos, no somos seres que nos levantamos como decir, ay, hoy me voy a echar a 4 cristianos, o sea, no. O sea, nosotros obviamente siempre vemos por el bienestar de los seres humanos, pero no existe un límite de edad.
Generalmente, en lo particular, en lo personal, lo que hemos visto, la mayor edad gestacional han sido 26 semanas, lo más que se han llegado a interrumpir. 26 semanas de gestación, que es un embarazo grandísimo, pero bueno, ese es el mayor que hemos tenido. Bien, dice Homero, ¿existe seguimiento o algún programa de apoyo a las mujeres que decidan la opción de interrupción voluntaria del embarazo para el manejo del síndrome posaborto? Miren, no existe como tal, porque por ejemplo en el hospital nosotros no tenemos un programa como tal, así, una oficina, un servicio específico de eso, pero se supone, en teoría, la clínica de interrupción legal del embarazo debe de tener, o sea, un equipo multidisciplinario para poder abordar a las pacientes en todos los sentidos, porque efectivamente es muy extraño que suceda algún tipo de situación psicológica, pero que si se sucede, debe de haber un equipo multidisciplinario y apoyarnos con psiquiatría y con psicología para cuestiones psicoterapéuticas, pero no tenemos, ¿eh? Dice, la orientación de Katia, la orientación de este tema se puede encontrar en los centros de salud o dónde podemos encontrarla. Era lo que les mencionaba Katia, generalmente no existe información así que se difunda. A mí yo me acuerdo cuando era niña que me llamaba mucho la atención que a partir como de las 6, 7 de la noche había un anuncio que anunciaban los anticonceptivos y que decía, ay, cuídate y esto, y se veían unos muchachos besándose y todo, y uno, chillón, pero ya eran tardecillo. No existe difusión ni en los medios de comunicación, ni en los centros de salud, ni en nada. ¿Por qué? Porque generalmente los mismos servidores públicos no tenemos esa información tan a la mano. Pero bueno, pues espero yo que habiendo tantas personas ahorita y tantos muchachos jovencitos, pues nos ayuden a difundir esta situación. Dice Bárbara, dice, ¿toda paciente que se realice un aborto es obligatorio que se vaya con un método anticonceptivo? Aquí hay dos respuestas. En la Ciudad de México sí es obligatorio que se vayan con un método anticonceptivo. Ese es uno de los requisitos. Y segundo, nosotros no podemos obligar a una paciente que lleve a cabo una interrupción a que se vaya por fuerza con un método anticonceptivo, porque ahí estaríamos violando uno de sus derechos. Pero sí tenemos que dar la consejería, tenemos que dar la información para que lo ideal es que se vayan con un método anticonceptivo, precisamente porque ellas dicen, no, pues es que no tengo pareja y todo, y digo, no, pero nada nos exime de que pueda suceder una situación igual, y bueno, entonces estemos otra vez enfrascados en el mismo problema. Dice Elizabeth, ¿cuánto tiempo después de que se realice el procedimiento la paciente puede volver a salir embarazada? A los 15 días, o sea, en cuanto vuelva a presentarse su periodo menstrual, la paciente puede volver a quedar embarazada. Entonces, precisamente por eso es la importancia de que se vayan con un método anticonceptivo. Las mujeres jóvenes y las mujeres sanas, en cuanto ya sea un parto, una cesárea o una interrupción o un aborto común y corriente, un aborto incompleto, por ejemplo, inmediatamente recobran la fertilidad. Entonces es muy importante que tengan eso en mente y que utilicen un método anticonceptivo oportuno. Pues creo que son todas las preguntas. Michelle. Así es, doctora. Muchas gracias por su participación. Excelente, muy objetiva, muy clara. De verdad, gracias por la presentación tan buena que nos ofreció este día. Y asimismo, le muestro el reconocimiento. Muchas gracias. En la oficina para que pueda pasar por él. Muchísimas claro gracias, que sí. doctora. Muchísimas gracias a todos los que participaron y bueno, pues esperemos vernos en otra ocasión, pero ya ahora sí en vivo y en directo. Muy bien, gracias, doctora. También luego, agradecemos a todos, bye. Agradecemos a todos los participantes, recordándoles que se tienen que meter al Facebook de la Mater, es en Capin Mater, para que le den like. También vamos a estar compartiendo algunas cápsulas informativas, algún tipo de información importante. Ahorita les vamos a compartir el link
y los esperamos para el día de mañana para la sesión de nuestros compañeros de la investigación. Y listo, muchas gracias. Que tengan un buen día. Ya no me veo.